Hola, buenas tardes. Soy la doctora Analí Vázquez, cursando el Fellowship semestre anterior. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que es cataratas en situaciones complicadas como lo que es la miopía magna. Bueno, la cirugía de cataratas en ojos con miopía magna pues, puede ser un poquito complicado, ¿verdad? Desafiante, ya que pues, los ojos miopes tienen una longitud axial superior a 25.5 a 26 milímetros, con una refracción usualmente mayor de -8 dioptrías. Esto se asocia con alteraciones en la esclera, coroides, retina y vitrio, pues con distintos grados de severidad, ¿verdad? No solo se afecta a una parte del ojo, sino que todo el ojo como tal. En estos ojos se debe estar preparado para una de varias dificultades preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Entonces, en el preoperatorio, pues los problemas comienzan con el examen inicial, el examen del fondo de ojo, el tratamiento de las lesiones reumatógenas, el cálculo del poder y la elección de la lente intraocular, ¿verdad? Ya que pues aquí vamos a observar que pues el ojo, ya que es más grande, el poder, ¿verdad? De este en este caso va a ser más pequeño. Las dificultades intraoperatorias incluyen el tipo de anestesia, la resistencia reducida o el adelgazamiento de algunos tejidos, la degeneración vítrea y la fragilidad del complejo pues, cápsulo sonular. Y por último, en el postoperatorio es importante mantener lo que es la integridad y la transparencia de la cápsula posterior para prevenir complicaciones vitreoretinianas y mantener la capacidad de examinar el fondo de ojo pues, con un detalle que sea bien fino, ¿verdad? Y bien detallado. Bueno, en cuanto a las consideraciones anatómico-quirúrgicas, pues hay varias diferencias anatómicas entre los ojos miopes y los hemétropes. Dentro de esto, los parámetros oculares muestran que pues, la profundidad de la cámara anterior es mayor en el ojo miope comparado con el ojo hemétrope. Esta diferencia es mayor en pacientes jóvenes, que son menores de 25 años, con miopía mayor de menos 15 dioptrías, en el cual pues, la cámara anterior es igual o mayor a 3.63 milímetros, y pues más o menos, ¿verdad? Según la literatura. Respecto al poder del cristalino, pues la literatura reporta un amplio rango de más 10 a más 25.22 dioptrías específicamente, sin embargo, pues no se han observado diferencias significativas en lo que es el grosor. Aquí la diferencia más evidente pues, es la longitud de la cámara posterior también. En miopías mayores de 15 dioptrías, la diferencia en la longitud es de aproximadamente 0.37 milímetros por cada dioptría. Y en cuanto a la estructura del cuerpo ciliar, es diferente porque pues, debe trabajar mucho menos en el ojo miope que en los ojos hemétropes o los hipermétropes. En el músculo ciliar de los miopes pues predominan las fibras longitudinales sobre lo que son las circulares, que están casi totalmente ausentes, y esto lleva a una reducción en la acomodación, y esto le da al músculo una forma abusada con el mayor grosor posteriormente con respecto al ojo hemétrope. También las fibras celulares pues parecen que son más débiles debido a los bajos niveles de movimiento y estiramiento que pues son derivados del aumento del diámetro de las fibras, porque el ojo es más grande. Esto puede resultar en una mayor debilidad e incidencia de subluxación del cristalino en comparación con ojos hemétropes. También la esclera puede ser variadamente pues, más delgada y débil. Esto puede llevar a la formación de estafilomas, como ya sabemos, ¿verdad? Que frecuentemente se desarrollan en la esclera posterior y también pueden ocurrir en el ecuador, en particular en el cuadrante superior-temporal. La coroides está distendida, adelgazada y atrófica, y la membrana de Bruch puede tener rupturas que permiten que la neovascularización invada el espacio subretiniano, en este caso macular, con consecuencias visuales graves. Estos ojos tienen una mayor tendencia a la hemorragia coroidea subaguda intraoperatoria, y pues en el ojo miope alto se debe pues, prestar mucha atención a este complejo vitreoretiniano. Bueno, el vitrio también sufre cinéresis temprana, ¿verdad? En estos casos, este cambio, pues, combinado con la laxitud sonular, ofrece menos resistencia a lo que es la presión positiva de la infusión durante lo que es la cirugía. Va a haber un profundizamiento posterior de lo que es la cámara anterior y fuerzas de tracción que no van a ser deseadas sobre lo que son las ónulas. Según un estudio que se realizó, ¿verdad? Durante la facomulsificación se activan 3 mecanismos diferentes, y estos pueden ser los responsables del desprendimiento de vitrio posterior, lo que es el desplazamiento anterior del vitrio, fluctuación y turbulencia intracameral con desestabilización del vitrio, y
tracción bretiniana y finalmente pues la ruptura intra o postoperatoria de la cápsula posterior. Estas causas de DBP pues pueden ser responsables del desprendimiento de retina postoperatorio con o sin degeneración retiniana periférica detectada antes de la cirugía. Puede haber defectos retinianos centrales y periféricos en el paciente con miopía severa, ¿verdad? En proporción a lo que es la severidad de la miopía. Y aquí el médico pues debe identificar cualquier degeneración periférica reumatógena. Estas pueden llevar a desprendimiento de retina por una lesión reumatógena previa, particularmente si la integridad de la cápsula posterior se ha comprometido y ya sea por ejemplo por una intra o postoperatoriamente después de la capsulotomía con el jack láser. La cirugía de catarata también es responsable de un aumento 40 veces en el riesgo de desprendimiento de retina en pacientes con miopía severa en comparación con pacientes hemétropes. Aquí pues incluso la capsulotomía con jack láser postoperatoria aumenta el riesgo de desprendimiento de retina aproximadamente casi 4 veces mayor en ojos miopes que en ojos hemétropes. También la capsulotomía desestabiliza la matriz del ácido hialurónico y esto destruye la hialoides anterior y reduce la concentración de ácido hialurónico y esto pues por ende puede conducir al desprendimiento posterior del vitrio y luego al desprendimiento de retina, ¿verdad? La incidencia del desprendimiento de retina tras una capsulotomía es inferior al 1% en ojos hemétropes. Ya en casos de miopes alto pues esta cifra aumenta en un 10%. Y bueno, en un estudio que se realizó también, pues el riesgo de desprendimiento de retina post-capsulotomía fue de un 2% y esta se elevó en un casi 6% en casos de tratamiento profiláctico. Además, el riesgo pues es mayor si la longitud axial es superior a 25 milímetros, ¿verdad? También en otro estudio que se realizó más recientemente, pues informó un riesgo similar de desprendimiento de retina, un 2.5%, con un aumento con la frecuencia dependiendo del tiempo y correlacionado con el tiempo de capsulotomía. Y para reducir esta complicación, el médico debe crear una capsulotomía con un diámetro de 4 milímetros o menor. En cuanto a la miopía magna y las cataratas, ya hablando como tal, ¿verdad? De estas dos entidades juntas, es bien sabido que las cataratas en pacientes con miopía magna pues aparecen con mayor frecuencia en la edad mediana y el tipo más frecuente es la catarata cortical posterior. Los pacientes jóvenes con miopía magna experimentarán pues una combinación de opacidad del cristalino y deterioro de la visión. Estos pacientes jóvenes normalmente pues van a solicitar su cirugía antes que los pacientes hemétropes, ya que sus necesidades visuales son pues, muy importantes, ¿verdad? La cirugía va a eliminar el problema visual causado por la opacidad del cristalino y simultáneamente va a corregir el error refractivo miópico. Algunos médicos piensan que debe considerarse la extracción del cristalino claro y pues existen enormes ventajas, pero también aumenta el riesgo de desprendimiento postoperatorio tanto del vítreo como de la retina. Aquí la complicación más frecuente en este tipo de cirugía y pues es algo que es bien debatido es el desprendimiento de retina. También hay asociaciones entre lo que es la cirugía de catarata y miopía magna y la progresión de una maculopatía neovascular. Algunos estudios sugieren que la facomulsificación induce un aumento del 12.5% en el riesgo de desarrollar neovascularización coroidea. Quirúrgicamente, lo que es la extracción extracapsular de catarata pues está obsoleta y ha sido abandonado por varias razones. Por ejemplo, porque pues induce un aumento inaceptable en lo que es la frecuencia del desprendimiento de retina postoperatorio. Esta pues extracción extracapsular sigue siendo una opción válida ya que pues mantiene una cápsula posterior intacta, pero reduce el control intraoperatorio, aumenta el astigmatismo y también ralentiza lo que es la recuperación postoperatoria. Por lo tanto, pues es raro que se use en una miopía magna. Al limitar el movimiento anterior del vítreo, la cápsula posterior intacta reduce la incidencia de ruptura de la hialoides anterior. También induce lo que es la tracción vítrea y pérdida del ácido hialurónico con menor frecuencia de desprendimiento posterior del vítreo y posible desprendimiento de retina. Aquí pues la FACO es la preferida para el ojo miope debido a la estabilidad intraoperatoria de la cámara anterior, también un alto nivel de control, inserción de la lente en el saco y la microincisión, ¿verdad? Y el riesgo de desprendimiento de retina aumenta considerablemente si la cápsula posterior se rompe durante la cirugía. En cuanto a la evaluación preoperatoria, pues antes de la cirugía de catarata, en este caso de estos pacientes, pues el médico debe prestar atención a la evaluación externa del segmento anterior, particularmente el posterior. Si la opacidad del cristalino lo permite,
pues es importante evaluar la mácula y la periferia de la retina, pues utilizando los equipos adecuados, ¿verdad? El estado del polo posterior predice la recuperación visual postoperatoria del paciente y se requiere una biometría que sea muy precisa, ¿verdad? El cirujano también debe evaluar la capacidad de dilatación pupilar, la profundidad de la cámara y particularmente la que es la estabilidad del cristalino. En cuanto a la selección de la refracción postoperatoria, al planificar la cirugía, también debe considerarse la situación del otro ojo. El cirujano puede tener como objetivo reducir la incomodidad general en la visión binocular del paciente con miopía magna. Aquí la cirugía pues busca restaurar una visión nítida con o sin el uso de gafas o lentes de contacto. Con la cirugía pues las actividades rutinarias pueden mejorar significativamente con una refracción postoperatoria que sea apropiada o puede deteriorarse lo que es la calidad de vida, particularmente si se ha inducido una hipermetropía. La decisión de apuntar a lo que es una metropía o miopía pues se basa en lo que es la edad del paciente y los requerimientos visuales, ¿verdad? Las exigencias del paciente. Normalmente en un paciente de mediana o avanzada edad, particularmente en pacientes que pues, valoran su visión de cerca, el médico debería inducir una miopía moderada, ¿verdad? De 1 a 4 dioptrías, y esto le va a permitir una buena visión cercana sin necesidad de corrección óptica. El paciente va a poder realizar funciones rutinarias, por ejemplo leer, escribir, sin necesidad de utilizar gafas o lentes de contacto. Ya en pacientes que no tienen presbicia, ¿verdad? Pues el cirujano debe apuntar a lo que es la metropía, utilizando una lente de contacto para la visión lejana en el ojo contralateral y gafas para visión cercana en el ojo operado. En el paciente joven con presbicia moderada, pues el objetivo de la cirugía debe ser una miopía que sea un poquito ligera en el ojo operado y metropía con lente de contacto en el ojo que no está operado para lograr una monovisión. Al planificar la refracción postoperatoria, pues el médico debe considerar pues varias cosas, ¿verdad? Varias opciones. Se debe evitar la hipermetropía. Esta condición pues requeriría que el paciente utilice gafas tanto para visión cercana como lejana. La hipermetropía cambia completamente la situación refractiva, interfiriendo con las actividades rutinarias diarias, ¿verdad? Se debe evitar también la anisometropía. Normalmente los pacientes toleran diferencias entre ambos ojos, menores de 3 dioptrías, que estas son diferencias mayores que llevarán a una incomodidad binocular, aniseiconía y también astenopia. Y también por último, pues siempre debe considerarse la situación del ojo contralateral. El plan refractivo será más sencillo si ambos ojos requieren cirugía. Si solo un ojo requiere cirugía, pues hay varias opciones diferentes. Una refracción postoperatoria de aproximadamente -3 a -4 dioptrías o corrección del ojo contralateral con una lente de contacto para crear una refracción que sea compatible. En este caso, pues el paciente tendrá buen equilibrio binocular, buena visión cercana y requerirá pues lentes de contacto para la visión lejana. Si el paciente no tolera los lentes de contacto, la miopía puede tratarse mediante corrección corneal con láser excimer, ¿verdad? O el punto láser. La extracción del cristalino contralateral pues está indicada si presenta una catarata incipiente. Sin embargo, si el cristalino está completamente claro, el cirujano debe optar por una solución que sea puramente refractiva, ¿verdad? En cuanto a lente intraocular a implantar, pues una de las fronteras finales en la oftalmología reside en lo que es la selección de esta, ¿verdad?, en la que vamos a utilizar. El cálculo del poder apropiado de la lente para ojos con miopía magna se complica por dos factores. Primero, pues la medición de la longitud axial y pues la otra es la fórmula del cálculo que se va a utilizar. La presencia de un estafiloma posterior más frecuente con una longitud axial aumentada, ¿verdad?, en esos casos de miopía magna, pues esto causa un error en lo que es la medición de la longitud axial frecuentemente con una pues posterior mala estimación del poder de la lente. Este estafiloma lo que hace es que va a desplazar e inclinar la mácula respecto al eje óptico y puede dar diferentes mediciones en las lecturas biométricas repetidas. Para reducir este margen de error, pues puede utilizarse ecografía en modo B con inmersión en un intento de visualizar lo que es la mácula dentro del estafiloma. Y el punto de referencia pues es el nervio óptico y el médico pues debe intentar identificar lo que es la mácula en el lado temporal del punto de inserción. El uso de biometría, en este caso el IOMaster, por ejemplo, pues puede mejorar aún más la precisión de la medición de la longitud axial utilizando un punto preciso de fijación retiniana dentro de lo que es del estafiloma. Entonces, el segundo factor de dificultad radica en lo que es la elección de la fórmula. Se han desarrollado dos tipos de fórmulas a lo largo de los años. Primero, las fórmulas ópticas teóricas, que depende de las leyes de la óptica geométrica aplicadas a los ojos esquemáticos.
Y las fórmulas de regresión, por ejemplo la SRK, en cuanto a los análisis referentes a lo que es la regresión matemática de hallazgos clínicos obtenidos por Sanders y pues otros autores, ¿verdad? Inicialmente las fórmulas teóricas demostraron ser inadecuadas para lo que es la corrección de los ojos miopes. También las fórmulas de regresión estándar, pues, que funcionan bien para ojos emétropes, son inadecuadas para lo que son ojos muy largos, muy cortos. Aquí se introdujeron fórmulas de regresión lineal con una constante, a diferencia para los ojos con una longitud mayor a 24.5 milímetros, o alternativamente análisis de regresión derivado del mismo grupo de pacientes miopes, ¿verdad? El problema con estas fórmulas es que todas están basadas en la longitud axial y también en el poder corneal central para pues, predecir la posición postoperatoria del implante. Además, también están basadas en factores matemáticos que muy a menudo hacen que las fórmulas sean inexactas. Por ejemplo, la fórmula de Holliday 2 se considera mejor ya que pues, utiliza la profundidad de la cámara anterior y pues otras variables, ¿verdad? Como el grosor del cristalino, el diámetro corneal, y eso pues para predecir al final lo que es la posición de la lente. Ambos tipos de fórmulas pues se han adaptado a los ojos moderadamente miopes con una longitud axial entre 22 y 24.5. Actualmente lo que es el Hofer considera lo que es la fórmula SDRKT como las más confiables para globos oculares mayores de 26 milímetros y es probablemente pues la más utilizada hoy en día. Para ojos entre 24.5 y 26 milímetros se indica el Holliday 2 y por debajo de esta longitud lo que es la Hofer Q, que pues es la más confiable. Entonces aquí tenemos un cuadrito de lo que son las fórmulas más populares utilizadas dependiendo de la refracción, ¿verdad? Si es emetropía, si el paciente presenta es emétrope, pues se utiliza la RKT. En cuanto a la miopía, dependiendo de qué tan elevada es la miopía, ¿verdad? Pues vemos que puede ser Hofer Q, el Holliday 2, RKT. Y en cuanto a la hipermetropía, de igual manera, pues usamos el Haigis, dependiendo de la longitud axial, ¿verdad? Si es mayor de 22, o el Hofer Q, Holliday 2, y si el segmento anterior está reducido, pues es el SRK2. Esto significa pues que cada ojo hay que individualizarlo. Para los ojos miopes es preferible implantar lentes acrílicos ya que pues producen menos opacificación de la cápsula posterior que los de silicona y particularmente pues los que son de PMMA, ¿verdad? Estas últimas pues requieren agrandar la incisión principal, perdiendo pues una de las ventajas más importantes de la FACO, que pues la FACO es una microincisión, ¿verdad? Ya sabemos, y se realizan incisiones pequeñas. Las lentes acrílicas poseen características que limitan la proliferación celular y particularmente lo que son las LIO con borde cuadrado llevan a un menor porcentaje de pacificación de la cápsula posterior en el postoperatorio. Estas lentes acrílicas pues están disponibles con poderes bajos o negativos y pueden implantarse con inyectores a través de microincisiones. Además, en casos de cirugías vitreoretiniana potencial, las lentes intraoculares acrílicas no están asociadas a los problemas de interacción con lo que es el aceite de silicona. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, primero vamos a hablar sobre lo que es la anestesia. Para la facomulsificación en miopes magnos se recomienda anestesia tópica, frecuentemente combinada con lo que es anestesia intracameral. Como mencioné anteriormente, pues el ojo miope es más largo y grande que el ojo estándar. Además, la esclera es más delgada con numerosos estafilomas. Usar anestesia tópica pues evita riesgos serios asociados con la anestesia retrovulvar, como generar una perforación accidental del ojo, complicaciones retinianas secundarias a lo que es la compresión requerida para difundir el anestésico, provocando lo que es un desprendimiento de retina, oclusión de la arteria o vena retiniana, y una hemorragia retrovulvar que requerirá lo que es la suspensión de la cirugía. Otras complicaciones más infrecuentes, ¿verdad?, de lo que es la anestesia retrovulvar son el dolor asociado con la introducción de la aguja y del anestésico, cierto grado de depresión del sistema respiratorio y del sistema nervioso central y la posibilidad de amaurosis contralateral. En estos ojos miopes la anestesia perivulvar es preferible a lo que es la retrovulvar, ya que es más segura, es más directa, es más fácil y también duele menos. También evita las complicaciones y las molestias asociadas con el bloqueo retrovulvar y el nervio facial, ¿verdad? El agente anestésico no se inyecta en el cono muscular,
La medida de anestesia se logra por difusión y requiere una mayor cantidad de anestésico, entre 8 a 10 mililitros, en comparación con la retrovulvar, que se requiere de 3 a 5 ml. En cuanto a la técnica quirúrgica, pues las incisiones corneales, ¿verdad? Debe recordarse que en el ojo miope, debido al profundizamiento de lo que es la cámara anterior asociado con la presión positiva de la infusión, que está no contrarrestada por la presión vitrea posterior, frecuentemente pues la punta de faco y los instrumentos deben usarse de forma más vertical de lo normal. El túnel creado es por tanto ligeramente más corto para evitar distorsión corneal que puede ocurrir cuando el túnel es excesivamente largo. Aquí no es apropiado sugerir pues, un tipo específico de sustancia viscoelástica. La elección debe basarse individualmente, ¿verdad? Por ejemplo, con un núcleo extremadamente denso que requiere más energía ultrasónica, se recomienda un viscoelástico dispersivo o pseudoadaptativo, ¿verdad? Para proporcionar una mejor protección del endotelio corneal. Aquí se recomienda que pues, la capsulorhexis siempre se realice usando pinzas para permitir fuerzas de tracción tangenciales sobre lo que es el perfil circular de la capsulotomía y así evitar la tracción centrífuga, que pues, es más perjudicial para las ónulas. El médico debe crear pues, desgarros pequeños utilizando tracción tangencial, moviendo las pinzas frecuentemente para sujetar el borde de la rhexis en su punto de inserción con la cápsula. Aquí la recomendación, según la literatura, es que la rhexis sea solo ligeramente menor que el diámetro de la lente para que el borde de la rhexis cubra el borde de la lente con menos arrugas, menos opacificación de la cápsula posterior. En casos que hayan fluctuaciones significativas anteroposteriores del núcleo, pues una rhexis anterior que sea grande permite al cirujano la oportunidad de luxar el núcleo hacia lo que es la cámara anterior y luego proceder con su extracción, ¿verdad? Tenemos una imagen aquí en la primera, vemos cómo está hecha la incisión del instrumento en el ojo hemétrope, vemos cómo está más verticalmente, como mencioné anteriormente, y en la otra, en la de abajo, pues vemos un ojo miope en que la inclinación pues es mayor, ¿verdad? Más vertical. La aerodisección debe complementarse perfectamente con el plano de clivaje entre lo que es la cápsula y la corteza. Esto va a minimizar la tensión sobre el saco capsular y las ónulas durante la maniobra para rotar y remover el núcleo. Actualmente, con nucleofractura y los nuevos instrumentos disponibles, la facoaspiración es la maniobra más frecuentemente utilizada, con bajos valores de ultrasonido y alto vacío. La principal diferencia entre lo que es la faco en esos ojos y los ojos normales es que al insertar lo que es la punta de ultrasonido, por lo que es la presión de infusión positiva, la cámara se va a profundizar y pues esto se puede deber a varios factores, como lo que es la fragilidad sonular, el adelgazamiento de la esclera y puede haber una liquefacción vitrea parcial. Esto puede ser responsable de una tracción sonular que no es deseada, ¿verdad? No es lo que queremos, y el médico pues debe intentar mantener una profundidad de cámara adecuada y por eso es que la botella de infusión pues debe bajarse. Esta se puede ajustar caso por caso basado en la profundidad de la cámara anterior, ¿verdad? Con una infusión activa. Una menor tasa de flujo en la cámara anterior también va a resultar en menor turbulencia intracameral, con menos estímulo del iris y por tanto menos miosis, agregando menos dificultad. No se aboga por una técnica específica para traer lo que es la catarata en el paciente con miopía magna. Aquí el cirujano debe asegurarse de que todos los movimientos sean pues, bien cautelosos, que sean suaves, garantizando que se preserve lo que es la integridad de la cápsula posterior y de las ónulas. Todos los parámetros se reducen, ¿verdad? Tanto la potencia ultrasónica, el flujo de aspiración, el vacío y también la infusión. Y en pacientes jóvenes con cataratas muy blandas, la técnica de Phaco Row, pues esta puede ser más útil que en otros pacientes. En el caso de núcleos más duros, en pacientes miopes de mayor edad, la técnica que recomendamos es el Quick Shop, que es una técnica endocapsular que normalmente utiliza un vacío alto entre 140 y 160 milímetros de mercurio y un gancho de Shop usado dentro del margen de la rhexis, claramente visible para el cirujano. Si el médico aún enfrenta una cámara anterior que está muy profunda o vemos una desinserción sonular parcial, se pueden considerar lo que es el Phaco Shop supracapsular. Esta técnica pues causa menos estrés sonular y el médico pues no va a tener que inclinar tanto los instrumentos. Sin embargo, pues se menciona que en esta técnica pues se debe realizar una capsulorhexis más grande para permitir que el núcleo sea fácilmente luxado hacia lo que es el espacio supracapsular frente a lo que es la rhexis anterior. Una consideración crítica aquí es la tracción sobre la base del vítreo inducida en varias etapas durante la cirugía. En particular, pues el colapso de la cámara anterior
no es deseado y puede ocurrir inmediatamente después de la extracción de la punta de faco o de la cánula de irrigación o aspiración del ojo. Cuando la cámara anterior se colapsa por falta de infusión, la cápsula posterior y el vítreo se mueven hacia adelante y este movimiento puede ser repentino, ¿verdad? Este fenómeno puede reducirse retirando delicadamente los instrumentos de la cámara anterior o llenando la cámara anterior con viscoelástico, en este caso cohesivo, inyectada a través de la paracentesis antes de retirar la punta del faco o la cánula de irrigación aspiración. Una vez que se ha completado la facomulsificación, pues el médico procede con la aspiración de la corteza, una maniobra facilitada por una buena hidrodisección. La remoción meticulosa de la corteza va a ser más fácil y segura, reduciendo la pacificación de la cápsula posterior. El médico debe usar una tasa de flujo baja y vacío bajo para remover completamente el material mientras se reduce la tensión sobre las ónulas. Los sistemas coaxiales comunes son ideales para remover gran parte de la corteza. Pueden aparecer dificultades con la corteza subincisional, particularmente, ¿verdad? Si el túnel es excesivamente largo o si la rexis es pequeña o descentrada inferiormente. También el sistema bimanual, ¿verdad? Consiste en dos piezas, como ya sabemos, dos piezas de mano que están separadas, una para irrigación y otra para aspiración, se insertan a través de dos incisiones de paracentesis separadas. La cánula de aspiración tira de los fragmentos hacia el centro y la cánula de irrigación mantiene la distensión del saco. Entonces aquí el médico debe utilizar una tasa de flujo baja y vacío bajo para reducir la fuerza de tensión sobre las ónulas. Puede ocurrir aquí estrés onular cuando el médico entra a la cámara anterior con la irrigación activada y la cámara llena de viscoelástico. Las cánulas bimanuales también permiten una limpieza cuidadosa de la cápsula posterior y del epitelio subcapsular anterior, si es necesario. Han habido ciertos debates sobre el uso de anillos de tensión capsular en ojos con miopía severa. La literatura considera que estos dispositivos son apropiados solo en casos de debilidad onular grave. Además, el momento de la inserción también es un tema de discusión, ¿verdad? Se ha discutido en varias ocasiones. Algunos cirujanos consideran que el CTR debe insertarse tan pronto como se observe la laxitud, es decir, antes de la faco. Otros creen que debe hacerse antes de la irrigación-aspiración y otros opinan que debe insertarse más antes de la implantación de la lente, que es la solución más popular. Otros no recomiendan el uso de esta porque en su opinión a largo plazo un saco extremadamente debilitado puede resultar en una luxación del complejo lente-anillo de tensión capsular con el saco capsular de vítreo, una situación que es mucho más difícil de manejar en comparación con la luxación del complejo lío-saco capsular solo completamente, ¿verdad? En un artículo reciente se informó que en miopes severos la implantación del anillo de tensión no tuvo una importancia significativa. Los autores concluyeron que implantar un anillo no causó un cambio significativo en la posición de la lente y en consecuencia el cirujano no necesitó modificar el poder de la lente con o sin anillo de tensión. La implantación de la lente, preferiblemente clínica, no difiere de la cirugía estándar de cataratas y un inyector a través de la microincisión induce un astigmatismo mínimo o nulo. La finalización del procedimiento se realiza de manera normal. En cuanto a la conclusión, el paciente con catarata miópica suele tener un alto grado de satisfacción, mejora de la calidad de vida y reduce considerablemente la dependencia de gafas o lentes de contacto. Además, el desprendimiento de retina, que es la complicación más grave de esta cirugía, como mencioné anteriormente, es mucho menos frecuente que en el pasado, ¿verdad? La opacificación de la cápsula posterior también se ha reducido enormemente gracias al uso de lentes intraoculares acrílicos. Y los desarrollos futuros pueden inducir a la posibilidad de instrumentos como el Perfect Capsule o sustancias para inyectar en el saco capsular o recubrir la lente y bloquear la proliferación celular. Y en un futuro no muy lejano, la extracción del cristalino claro en el paciente con miopía magna va a ser más ampliamente aceptada por la comunidad oftalmológica.